Amén. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, de ahí, desde sus hogares donde se encuentren. Y qué hermoso es otra vez estar y poder encontrarnos, sabiendo que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar al Señor en esta hora. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Te pedimos que bendigas grandemente a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran allá. Derrama de tu gracia, de tu amor, de tu poder, y que tú puedas hacer tu perfecta voluntad en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Y quien vive. Amén. Cristo es el que vive. Amén. Bueno, primeramente quería compartirles en este momento, ¿no? Que en todo lugares de lo que está pasando, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y que nuestra confianza plenamente puede estar en Cristo Jesús. Quería hablarle un poco del título y que quería hablarle de los videos y prédicas en internet. Hablarle un poco de esto, de lo que, por qué estoy haciendo y por qué comparto estos videos. Muchos tienen sus motivos y yo pienso que cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero yo tengo un motivo muy especial, ¿no? Así que les digo. El título se llama Videos y prédicas en internet. Y primeramente con ese texto quiero empezar que podamos leer todos juntos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Y de esta forma dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Escúchelo, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, como propiedad de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz en vosotros y a Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Primeramente dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a cada uno de vosotros, de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, quien no sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera que tengan el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, y esto es para ser mutuamente confortados, motivados, consolados, en la palabra confortados, hasta motivados por la fe que nos es común vosotros a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto entre los gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Y algo de hablarles como un subtítulo de todo esto es esclavo de Cristo. Estuvo llegando esto en mi corazón mucho, de ser esclavo de Cristo. Amén. Justamente ya había estado lloviendo, ya ha dejado de llover y se ha
ha comenzado a salir otra vez el sol y acá son las 7:21 de la noche. Y bueno, hablándolo otra vez de ser esclavos de Cristo. En Romano, en el primer verso, cuando vemos esto, dice Pablo, siervo de Jesucristo. En otra traducción, la Biblia Internacional dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y también hay varios versos donde Pablo dice que es esclavo de Jesucristo. Ahora, la definición de un esclavo, ya dado que ya no existe, pero anteriormente existía, un esclavo no hacía lo que quería, sino hacía lo que lo que su amo le decía. Si el amo le decía tienes que traer esto o el otro, él obedientemente hacía. Y había una ley, me gustaría haberlo buscado antes. En esa ley dice que el esclavo, cuando cumplía los 7 años, el esclavo tenía la posibilidad de ser libre e irse. Ahora, si el esclavo quería regresar a su amo, sería por voluntad propia, no por obligación, sino porque desearías ser otra vez esclavo de ese amo o siervo de ese amo. Entonces, el encargado, el dueño de ese esclavo, tomaría una sortija y le pondría en la oreja, dando a entender de que sería un esclavo pero libre, con voluntad propia. Ahora, el compartir de esto, quería decirles que ponía esto en mi corazón de ser esclavo por su sangre, que me perdonó y que me limpió y me dio otra oportunidad. Por eso que quería hablarles de esto, esclavo de Cristo. Muchas veces cuando entendemos de ser esclavo, se refiere a hacer lo que el amo dice. ¿Quién es el amo de tu vida? ¿Quién es el que es dueño de tu vida? Bueno, en ese tiempo, con tanta tecnología, con tanto mover de uno al lado, la internet, es movido por esclavitudes extrañas y que no hacen esclavos. Algunos llegan a ser adictos y hay cantidad de adicciones como la droga, el alcohol, la prostitución, los narcóticos, la pornografía, las cosas sexuales, pensamientos negativos. Nos hacen esclavos del mal. Y ese es el amo del mal que hace que la gente nos haga ser esclavos. Pero cuando hemos entrado al camino en Cristo, Cristo nos ha hecho libres para dirigirnos a esa esclavitud, pero con voluntad libre. No con una obligación o que alguien nos obligue, sino con esa libertad de seguirle y creerle a Él. Y bueno, yo pienso que cuando uno determina en su corazón de ser libre en Cristo Jesús, ya no por lo del mundo, sino por lo que Cristo nos ha dicho, uno obedece a lo que Dios nos dice. Amén. Quería compartirles que yo estuve luchando mucho con este deseo de hacer videos. Yo no quería, en realidad no lo quería hacer. Me sentía como que no era la persona tal vez preparada. Y bueno, prefería que otros. Tengo otro canal
donde sí puse videos de varios de nuestros hermanos y hermanas, donde ellos hablaban su testimonio. Un tiempo muy hermoso al compartir con cada uno de ellos, donde ellos compartían de lo que Dios había hecho. Pero yo, como que el Señor me decía, ¿no? Que también tenía que hacerlo. Yo um, me ponía tímido ante eso. Pero muchas de las cosas que yo he hecho, tal vez no por videos, por el YouTube, he hecho cosas porque el Señor me decía, ¿no? Y quería enseñarles de nuestras cosas. Recuerdo de un cuñado mío, hace muchos años, el Señor me había mostrado en un sueño, donde el Señor me hablaba muy claramente, cómprale un polo a él. Y él me decía, él va a ser. Yo le decía, Señor, háblame. Y cuando en el sueño me decía, cómprale un polo, porque él va a ser como dueño de una asociación de fútbol. Así, claro. Y donde él va a ganar en ese equipo de fútbol que él va a obtener. Su equipo va a ganar muchas copas. Pero lo que más me recuerdo era que decía, él va a ser como el fundador de ese equipo. Y yo le obedecí, ¿no? Sé que no obedecí mucho al color que el Señor me dijo, compré otro color y tuve que cambiarlo de color, pero al final le regalé porque el Señor me lo había dicho, ¿no? Y después a los meses, 4 meses, hicieron un equipo de fútbol y, y lo realizaron y comenzaron a ganar, ¿no? Ahora entendí de que el Señor muchas veces, cuando nos llama esclavos, nos muestra cosas para obedecer a lo que Él nos dice, a ser obedientes a lo que Él nos habla, ¿no? Y como les decía, esto estuve peleando con el Señor desde 2015 y mucho más atrás, ¿no? Pero de 2015 ya como que el Señor ya me estaba diciendo, ¿no? Y muchas veces recuerdo que ahora último con todo lo que ha estado pasando, me sentía muy mal, muy enfermo, honestamente. Y en muchas oportunidades vi los ataques del enemigo, pero en esta oportunidad vi de cómo el enemigo atacaba mi vida y miraba mi vida como que fuera en cuestiones de segundos. Y entendía de que la vida que el Señor nos da, el tiempo que nos da es muy corto. Y que si en algo debemos entender es servirle al Señor de la mejor forma, lo mejor posible y hacerlo lo que Él nos pide, que obedezcamos, le creamos a sus promesas, que podamos creerle a Él, serle obediente a lo que Él nos dice. A veces no le obedecemos y eso es algo que no obedecemos como siervos que el Señor nos dice. A veces decimos siervo a los grandes pastores, apóstoles, ministros, pero en realidad es todo aquel que obedece a Cristo. Ese es un siervo, es un esclavo de Cristo. Yo cuando puse esto le dije al Señor de ser un esclavo por su sangre, porque me perdonó, porque me limpió, porque me dio otra oportunidad. Y nos da una oportunidad todos los días de vivir, de darle gracias por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y sabe, una de las cosas que el Señor me decía en ese 2015, que hiciera prédicas, que hiciera lo que el Señor me había estado hablando. Y recuerdo que en estos meses, cuando estaba enfermo, miraba el espíritu de muerte, de cómo hablaba y cómo de una u otra forma miraba que el tiempo que el Señor nos da es prestado, que el tiempo que el Señor nos da es corto. Y sentía y miraba el tiempo de mi vida que era tan corto, que tan corto es el tiempo que el Señor nos da. Y que el Señor, si nos da para vivir, es de vivir de la mejor forma, obedeciéndolo a Él,
obedeciendo que Él es el único que cambia y transforma la vida de las personas. Tuve que volver a reinstalar mi página antigua y poner esto, ¿no? Estos videos que ahora están empezando y hablarle de lo que el Señor nos dice, ¿no? Y sabe, después que empecé a obedecerle, el Señor me mostraba, de cómo era este video. Era como empujar eso, Sparsicle, esos que se agarran con las dos manos y con el pie se va jalando, como un skate. Después empezaba con un Sparsicle, pero que el Señor me hablaba de que esto era como un bus grande. Después que me mostraba como un bus mediano, de que muchos ingresaban y se llenaba. Después me mostraba como un auto. Después me mostraba como un auto más pequeño para 4 personas. Después me mostraba como una moto. Después me mostraba como una bicicleta. Y después me mostraba como una Sparsicle. Y me decía que todo empezaba como un juego. Como que empezaba así de poco en poco. Para llegar a lo que el Señor quiere, ¿no? Lo que el Señor quiere mostrarnos y llevarnos para su propósito que Él nos ha marcado. Y eso era lo que el Señor me mostraba como en un sueño. O sea, esto era lo que el Señor me mostraba como un sueño de lo que Él me decía. Y bueno, por eso decidí renovar este nuevo Facebook antiguo que tenía. Mi antiguo Facebook lo tengo vigente. Y ya me marcaba virus porque lo bombardeaba de mensajes cristianos, videos, y hasta parecía que el Facebook ya quería bloquearme un poco. Ya, pues, tuve de estar mandando videos y fotos. Un poco extraño, me mandaba mensajes extraños. Pero bueno, dije, tengo otro Facebook, así que no quiero perder el antiguo que tengo, donde estaban más mis familiares y amigos. Así que decidí renovar esta cuenta antigua y poder llevar el mensaje, ¿no? Pero sobre todas las cosas, mi hermano, el Señor nos pide que le obedezcamos a Él. En pequeñas cosas como en cosas grandes. Y que el Señor nos muestra. Y en su perfecta voluntad Él llega a hacer lo que Él desea hablarnos. En primera de Corintios, capítulo 7, verso 2, nos habla de esta forma. Dice, eh, 7:22, nos habla de esta forma donde dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y yo quiero decirles, mis hermanos, los que en el Señor hemos sido llamados, los que hemos sido esclavos, ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero los que hemos sido libres, ahora en Cristo somos llamados esclavos. Y eso es porque el Señor nos llama para ser obedientes a su voz. Los profetas eran esclavos del Señor. Eran obedientes a lo que el Espíritu Santo les decía. Ellos no hacían lo que le decían o lo que ellos pensaban, lo que ellos querían. Obedecían lo que el Señor les decía. Y esto es algo de lo que el Señor nos dice. Ser obediente a su voz, obedecer a lo que el Espíritu Santo nos dice. Pienso que cuando obedecemos a su voz, comprendemos lo que el Señor nos dice. Lo que Él nos muestra y nos habla para sus propósitos. Para lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, yo sé que están ahí en sus hogares y les dejo para que mediten con esto.
obedezcan a su voz. Si usted está enfermo, declare esta palabra, que Cristo es la medicina para su vida, que Cristo es la medicina para su cuerpo, que Cristo es la medicina para tu hogar, que Cristo es el único que puede hacerte libre y romper las cadenas que el enemigo quiere poner, y que solo Cristo es el que nos ha llamado. Así que le dejo con esta alabanza y que estaremos alabando y adorando. Si usted desea, puede estar también ahí. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones.